Vamos a comenzar la explicación de la guía número 2 llamada puntos circulares. Hemos dibujado una circunferencia unitaria donde el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas de un plano cartesiano. Como la circunferencia es unitaria, entonces cada corte de la circunferencia con los ejes de coordenadas van a tener un valor determinado. Entonces aquí en este caso, acá, el punto de corte se va a llamar 1, 0, 1 en X y 0 en Y. En este punto el corte se va a llamar 0, 1, 0 en X y 1 en Y. En este punto el corte se va a llamar menos 1,0, menos 1 en X y 0 en Y. Y aquí el punto será 0, menos 1, 0 en X y menos 1 en Y. Cualquier punto de la circunferencia unitaria va a tener asociado un número real. Y ese número real va a tener como coordenadas X, Y. De manera que este punto que está aquí, que es un punto de la circunferencia unitaria, lo vamos a llamar P de T. Y las coordenadas de ese punto serían X y Y. Entonces cualquier punto de la circunferencia unitaria va a tener sus coordenadas X y Y. Tenemos en esta circunferencia unitaria la recta real con valores positivos y valores negativos. Y en este punto tenemos el origen de la recta real, que es 0. Entonces, para este punto, que es 0, le vamos a asociar el punto P de 0. Y ese punto P de 0, como lo vemos acá, tiene como coordenadas 1,0. Entonces, de ahora en adelante, el punto asociado a 0 va a ser 1,0. En esta circunferencia vamos a asociar el punto a pi medios. ¿Qué es pi medios? Pi medios es 1/4 de circunferencia. Como es positivo, es en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces sería esto. Y al llegar acá, al llegar a este punto, encontramos 0,1. De manera que el punto asociado a pi medios sería 0,1. Y con una flecha determinaríamos el desplazamiento. Entonces este es el punto asociado a pi medios, 0,1. Ahora vamos a mirar cuál es el punto asociado a pi. ¿Pi qué es? Pi es media circunferencia. De manera que media circunferencia es este recorrido. Este recorrido es media circunferencia. ¿Y qué punto va a quedar ahí? El punto menos 1,0. De manera que el punto asociado a pi es menos 1,0. Es el punto asociado a pi. Ahora vamos a ver un punto negativo. El punto asociado a menos 3 pi medios. ¿Qué es menos 3 pi medios? Si pi medios es 1/4 de circunferencia, menos 3 pi medios es menos 3/4 de circunferencia.
de manera que el recorrido va a ser en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces es este desplazamiento, este desplazamiento. De manera que el punto asociado sería 0,1. El punto asociado a menos 3 pi medios es igual a 0,1. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al movimiento que hagamos en la circunferencia unitaria vamos a tener el punto asociado. Por ahora estamos viendo los puntos sobre los ejes de coordenadas, ¿no? Puntos de corte de la circunferencia con los ejes de coordenadas. Tenemos 4 puntos determinados. El punto asociado a 0, que es 1,0. El punto asociado a pi medios, que es 0,1. El punto asociado a pi, que es menos 1,0. Y el punto asociado a menos 3 pi medio, que también es 0,1 igual al punto asociado a pi medios. De manera que va a haber puntos que van a ser iguales aunque el número real sea diferente. Vamos a mirar otros puntos. Por ejemplo, el punto asociado a 2pi. ¿Qué es 2pi? 2pi es una vuelta completa en el sentido contrario a la manecilla del reloj. De manera que si da la vuelta completa, llega nuevamente a 1,0. De manera que el punto asociado a 2pi es 1,0. Por ejemplo, el punto asociado a menos pi. Menos pi es media vuelta, pero en el mismo sentido de la manecilla del reloj. De manera que si arranca de aquí, que este es el inicio, y ahí tiene que arrancar todo. Arranca aquí en el sentido de las manecillas del reloj, va a llegar a este punto, y en ese punto encontramos menos 1,0. De manera que el punto asociado a menos pi es menos 1,0. El punto asociado a menos pi medios. ¿Qué pasa con menos pi medios? Menos pi medios es un cuarto de vuelta, pero en el sentido de la manecilla del reloj. De manera que si está aquí, arrancamos de acá, y da un cuarto de vuelta, va a llegar acá. ¿Y ahí qué encontramos? Ahí encontramos el punto 0,-1. De manera que el punto asociado a menos pi medios es 0,-1. Miremos el punto asociado a 3 pi medios. Aquí tenemos menos 3 pi medios, pero vamos a ver el punto asociado a 3 pi medios. ¿3 pi medios qué significa? Que en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario, perdón, de la manecilla del reloj, se va a desplazar 3/4 de vuelta. 3/4. ¿Y a dónde va a llegar? Va a llegar acá. O es lo mismo que acá. Se va a desplazar 3/4 y ¿a dónde va a llegar? Va a llegar acá. Al llegar ahí, va a tener como coordenadas 0,-1. De manera que algunos puntos son iguales. Por ejemplo, el punto asociado a 0 es igual al punto asociado a 2pi. El punto asociado a pi medios es igual al punto asociado a menos 3 pi medios. El punto asociado a menos pi medios es igual al punto asociado a 3 pi medios. Va a haber puntos que son iguales, aunque el número real es diferente, el punto asociado va a ser el mismo. Empezamos el estudio de los puntos circulares especiales. Hay 3 puntos circulares especiales que son pi cuartos, pi sextos y pi tercios. Empezamos por pi cuartos. ¿Qué es pi cuartos? Pi cuartos es 1/8 de circunferencia. Y pi cuartos convertido a grados equivale a
45 grados, de manera que para ubicar pi cuartos en la circunferencia unitaria, encontramos el punto medio del cuadrante. El punto medio del cuadrante, de este cuadrante, entonces se llama cuadrante, encontramos el punto medio y ahí en el punto medio del cuadrante ubicamos pi cuartos. Vamos a ver que se puede formar un triángulo este es el desplazamiento y este es el triángulo que se forma. Ese triángulo va a tener como coordenadas X y acá tenemos Y. ¿Qué pasa con ese triángulo? Que si ese triángulo tiene acá un ángulo de 45 grados y aquí tiene un ángulo de 90 grados, porque esto es un triángulo rectángulo, pues acá también va a tener un ángulo de 45 grados. Si tiene dos ángulos de 45 grados, entonces ese triángulo se llama isósceles. Tiene dos ángulos de 45, por lo tanto tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son esos dos lados iguales? El lado X y el lado Y van a ser iguales. Entonces nuestro triángulo es un triángulo isósceles. Ahora, como la circunferencia es unitaria de radio 1, esto va a tener una medida de 1. Y si yo aplico el teorema de Pitágoras, entonces voy a tener lo siguiente. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 es el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo despejo a X, ¿sí? Si yo cojo a X y lo despejo, y como los lados son iguales, entonces yo puedo reemplazar a Y por X, ¿sí? Y despejo a X. Entonces voy a obtener lo siguiente. X cuadrado más X cuadrado igual a 1. Ya que X y Y son iguales, entonces yo puedo reemplazar a Y por X. Entonces aquí voy a obtener 2X cuadrado igual a 1. Ahora despejo X. X cuadrado igual a 1/2. Para quitarle el cuadrado a X, saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de X cuadrado igual a raíz cuadrada de 1/2. Si le saco raíz cuadrada de X cuadrado, me queda X. Y aquí me va a quedar raíz de 1 y raíz de 2. X igual a raíz de 1 y raíz de 2. Entonces, X igual a 1 sobre raíz de 2. Para quitar ese radical del denominador, racionalizo. Esto es racionalizar, multiplicar por el mismo radical en el numerador y el denominador. Entonces me va a quedar raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces quiere decir que las coordenadas de pi cuartos en X va a ser raíz de 2 sobre 2 y como X y Y son iguales, entonces también Y va a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces de ahora en adelante vamos a tener el conocimiento de que punto asociado a pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. O sea que este pedacito va a valer raíz de 2 sobre 2 y este pedazo también va a valer raíz de 2 sobre 2. De ahora en adelante, ese es el punto asociado a pi cuartos. Ahora vamos a analizar el punto asociado a pi sextos. Pi sextos.
pi sextos convertido en grados. Si pi es igual a 180 grados, entonces pi sextos será igual a 180 grados dividido entre 6. Entonces me va a dar 30 grados. De manera que pi sextos va a tener 30 grados. ¿Y qué son 30 grados? En la circunferencia unitaria vamos a ubicar ese punto. 30 grados, vamos a marcar acá. Ahí tenemos el punto asociado a pi sextos. Punto asociado a pi sextos. Entonces tenemos que se forma un triángulo. Este es el desplazamiento. Y este es el triángulo. Aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y. Entonces nuevamente, y acá esto es 1. Sí, porque si nuestra circunferencia es unitaria, pues el radio es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero ¿qué ocurre con y? Y es la mitad del radio, de manera que y va a ser igual a 1/2. Y va a ser igual a 1/2, entonces vamos a reemplazar a y por 1/2. X cuadrado más 1/2 al cuadrado es igual a 1. Y vamos a despejar x. X cuadrado igual a 1 menos 1/2 al cuadrado. X cuadrado igual a 1 menos 1/4. Eso va a ser igual a 4 menos 1 sobre 4, es decir, multiplicando en forma cruzada. Y me va a dar como resultado 3/4. Entonces, x cuadrado es igual a 3/4. Ahora, sacamos raíz cuadrada a ambos lados para quitar el cuadrado. Raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz cuadrada de 3/4. Entonces, ¿qué obtengo? Que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 3/4 es raíz de 3 sobre 2. De manera que ya tengo las coordenadas de pi sextos, del punto asociado a pi sextos. ¿Cuáles son esas coordenadas? En x, raíz de 3 sobre 2 y en y, 1/2. De ahora en adelante las coordenadas de pi sexto van a ser raíz de 3 sobre 2, 1/2. Vamos a analizar el punto asociado a pi tercios. ¿Qué es pi tercios? En grados, ¿qué es? Si pi es igual a 180 grados, entonces pi tercios es igual a 180 grados sobre 3. Y eso va a dar 60 grados. De manera que para ubicar
a pi tercios en la circunferencia unitaria, trazamos un ángulo de 60 grados. Acá, marcamos acá. Y trazamos el ángulo de 60 grados. Vamos a, bueno, el desplazamiento es este, y vamos a dibujar el triángulo. Aquí queda el punto asociado a pi tercios. En este queda. Ay Dios, ¿cómo se borra esto? Se borra. Bueno, tenemos nuestro triángulo. Aquí tenemos a X. Aquí tenemos a Y, este es nuestro triángulo. Ese es nuestro triángulo y vamos nuevamente a aplicar Pitágoras sabiendo que el radio es 1. Le aplicamos nuevamente Pitágoras. Pero aquí debemos tener en cuenta que ahora la mitad le corresponde a X, entonces X va a valer 1/2. ¿Sí? Y con esta condición vamos a resolver con Pitágoras para hallar el valor de Y. Entonces decimos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, 1/2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Despejamos y. Y cuadrado igual a 1 menos 1/2 al cuadrado. ¿Eso es igual a qué? A 1 menos 1/4. 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y esto es igual a 1 por 4, 4, menos 1 sobre 4, y me va a dar 3/4. Entonces y cuadrado igual a 3/4. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces voy a obtener raíz cuadrada de y cuadrado igual a y, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 4, 2. De manera que las coordenadas del punto asociado a pi tercios van a ser 1/2, raíz de 3 sobre 2. Para resolver los ejercicios de la guía, por ejemplo, dice el primer ejercicio: localice los múltiplos de t en cada uno de los círculos, múltiplos de pi tercios. Entonces la circunferencia está dividida en múltiplos de pi tercios, tiene 6 partes. Entonces hay que colocar en esa circunferencia todo lo que tenga que ver con pi tercios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pi tercios, 2 pi tercios, 4 pi tercios y 5 pi tercios. Entonces se hace una circunferencia unitaria solo con pi tercios. Luego dice múltiplos de pi cuartos. Entonces se construye una circunferencia unitaria y se divide en 8 partes. Entonces ahí en esa circunferencia van a ubicar pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Y múltiplos de pi sextos, entonces se hace una circunferencia y tal como está ahí dividido en la guía, se divide en 12 partes y se van a ubicar pi sextos, 5 pi sextos, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Y con eso ustedes construyen los múltiplos de cada uno de los puntos circulares especiales.
Luego viene un ejercicio que dice determinar las coordenadas de los puntos. Ya habiendo hecho el punto anterior, es fácil para ustedes ubicar esos 8 puntos. Dice graficar en papel milimetrado la circunferencia unitaria e indicar los puntos del ejercicio anterior. Entonces ustedes lo van a graficar en papel milimetrado y lo pueden recortar y pegar en el cuaderno o en la hoja donde estén trabajando. Entonces eso es lo que tienen que hacer con los ejercicios propuestos de esta guía. Muchas gracias.